Hola, yo soy Vanessa Lomas y en este Kimo les vamos a hablar acerca del modelado del negocio, empezando por el modelado de negocio con UML. ¿Okay? El lenguaje unificado de modelado UML, por sus siglas, se ha convertido en una herramienta esencial para el modelado de negocios en el desarrollo de software principalmente. UML no es solo un lenguaje técnico, sino que es un puente entre los procesos abstractos de una empresa y su representación gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de la parte teórica de una empresa a pasarlo a una forma más visual para todos los usuarios. Esto permite a los arquitectos, ingenieros y desarrolladores analizar, diseñar e implementar sistemas que reflejen fielmente las necesidades del negocio. Como tal, el UML se ha convertido en un estándar, ya que todas las empresas buscan que sus modelos estén diseñados con esa metodología o con esa forma de trabajo. Y los tres autores principales que lo han impulsado han sido aquellos autores que trabajan con la orientación a objetos, como fueron Grady Boch y Bart Jacobson y Jim Brumbach. Y lo que ellos estaban buscando era crear una notación unificada en la cual basar la construcción de sus herramientas case. Eso quiere decir que lo que ellos estaban buscando era que todas las personas utilizaran la misma estructura al momento de desarrollar un gráfico para que fuera mucho más fácil entenderlos. Hablando un poquito de historia, el UML nació en 1994 con la colaboración de estas tres personas que, como ya lo dije, unificaron métodos para crear un estándar. Posteriormente a eso, en el 1995 se crea el primer borrador de cómo va a funcionar, de cuál era la estructura. Después de eso, Jacobson se une a Rational y empieza a llevar sus ideas de cómo se tiene que crear un UML para poder crear una primera versión junto con la colaboración de otras empresas. Y por último, desde 1995 hasta la versión actual, la 2.5 es la versión actual, todas han sido gestionadas por el OMG, haciéndolas evolucionar. Y bueno, las siglas son Object Manager Group, y cada actualización ha refinado la capacidad para modelar sistemas mucho más complejos, haciéndolo más fácil de utilizar, demostrando que UML es un lenguaje que sigue vivo y que todo el tiempo se puede adaptar constantemente. El UML está compuesto por un rico conjunto de elementos gráficos. Tiene varios tipos de simbologías que nos ayudan a definir qué es lo que está sucediendo, y al ser también un lenguaje gráfico, como lo dice aquí, puede contar con reglas semánticas, ¿no? Entonces tiene secciones que son actividades, como se pueden observar, decisiones que se toman con un rombo, transiciones, Todos estos combinados nos ayudan a crear diagramas claros y sin ningún tipo de ambigüedad o de falta de información. El UML hay que tener claro que no solo describe procesos, sino que los define con mucha precisión. Al poder construir bien un diagrama, se tiene una única interpretación de qué es lo que está sucediendo y se evitan malentendidos dentro de los equipos de trabajo, ¿no? Que los objetivos o las principales características y beneficios de tener un UML son estos. Nos ayuda a definir los procesos, como ya se habló, construir modelos rigurosos, trazables y mantenibles. Eso quiere decir que se busca que un diagrama se cree y ya no tienda a modificarse con el tiempo, sino que sea constante. Y también se entiende que un diagrama solo tiene que tener una interpretación. Eso quiere decir que solo se puede entender de una forma, no de diversas formas que podrían volver a generar la confusión de la que se habla. Y bueno, en una guía paso a paso se sigue una secuencia de pasos bien definidos
que permite plantar procesos, abstractos y representaciones concretas, ¿no? Como ya se dijo, evitar interpretaciones ambiguas. Este proceso surge de forma lógica y jerárquica. Uh-huh. Y se puede ver. Es un enfoque estructurado básicamente como en forma de pirámide. Asegura que cada nivel se apoye dentro de una base sólida. Por ejemplo, la existencia de un programa que tenga un diagrama de actividades para ventas, clasificación de roles, las acciones, reglas que tienen y alineando al software de calidad para darle después una realidad a ese negocio, ¿no? Ajá. Y pues aquí los pasos, ¿no? O sea, una guía paso a paso de lo que se tiene que hacer para generar un UML de una forma muy general, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer, como dice, es identificar los procesos del negocio. Eso quiere decir que tenemos que identificar de forma visual qué es o cómo se están originando los procesos, cómo se están llevando a cabo. Los segundos son identificar las acciones que se hacen para realizar el proceso, o sea, cuáles son las cosas que se tienen que hacer para llegar a un proceso. Por proceso se entiende a todas las acciones que tiene la empresa, ¿no? Todos los movimientos o situaciones que tiene la empresa. Luego, un diagrama de actividades de cualquier tipo, donde se tengan claros los objetivos, cuáles son las cosas que se hacen y cómo es la forma en la que se hacen. Después se enlistan todas las actividades que se hacen y de igual forma la información que se obtiene o la información con la que se trabaja se estipulan por siguiendo las reglas del negocio, o sea, se hacen reglas nuevas hacia el negocio donde se permite implementar el UML y después se genera un diagrama de ciclo de vida que como tal es el modelado del proceso de negocio, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, UML no solo es un gráfico, sino que es un lenguaje que transforma ideas, desde un lenguaje empresarial hasta un lenguaje un poco más personal para los ingenieros. Y aplicando estos pasos y aplicando guías y conocimientos, además de herramientas que permitan hacer UML, se pueden conseguir optimizar procesos en muchas de las organizaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Yael Mercado Velázquez y en esta ocasión vamos a hablar sobre los diagramas estáticos. En primera, ¿qué son? Los diagramas estáticos representan la estructura de un sistema mostrando los elementos que lo componen y sus relaciones, pero sin modelar su comportamiento en el tiempo. Son útiles para comprender la arquitectura de un sistema antes de desarrollar su funcionalidad. Uno de los principales diagramas estáticos en UML es un diagrama de clases. Es el más importante dentro de UML, ya que define las clases, sus atributos, sus métodos y las relaciones entre ellas. Representa la estructura de datos en sistema. Se usa para modelar objetos en programación orientada a objetos. Un ejemplo del uso de diagrama de clases es un sistema de gestión de estudiantes, donde se podrían tener las siguientes clases. La clase alumno, donde los atributos podrían ser el nombre, la matrícula y la edad, y los métodos que puede hacer, o sea, las acciones que se pueden realizar. Puede ser inscribirse, pagar colegiatura, por dar un ejemplo. Y la clase curso, que el atributo puede ser el nombre del curso y el código del curso. Y los métodos que se pueden usar son agregar alumno y obtener notas. Dicha relación, un alumno puede estar inscrito en varios cursos y un curso puede tener varios alumnos dentro de él. Esto se representa con una relación de muchos a muchos. El siguiente en la lista es el diagrama de objetos. El diagrama de objetos representa instancias concretas de las clases en un momento específico. Es útil para ver ejemplos reales de cómo se estructuran los datos en el sistema. Se usa para validar que el diseño de clases esté correctamente definido. Por otra parte, su ejemplo puede ser que si tenemos una clase alumno, un diagrama de objetos podría mostrar una instancia específica. Es decir, podemos decir que el objeto 1 es alumno
El nombre puede ser Ángel Mercado, la matrícula 2021-20016 y edad 21 años. El objeto 2 puede ser el nombre del alumno Santiago Carpio y el nombre puede ser en este caso S y la matrícula 2021-20012 y la edad 21 años. Y cada objeto que se agregue va a obtener una instancia específica dentro de este diagrama. Son los de componentes. Este representa los módulos de software y sus interacciones. Se usa principalmente para modelar la arquitectura del sistema a nivel de software y este ayuda a visualizar cómo los diferentes módulos se conectan para formar un sistema funcional. Un ejemplo de esto puede ser en una aplicación web, que se podrían tener los siguientes componentes, que es el frontend, que es la interfaz de usuario, con la que interactúa pues prácticamente el usuario, y el backend, que es el servidor donde se procesa prácticamente la lógica del sistema. Y por último, pues está el otro componente que es la base de datos, donde se almacena toda la información del sistema. Ahora el que sigue es el diagrama de despliegue. Dicho diagrama se puede representar la infraestructura física del sistema, como los servidores, las redes que se van a usar, entre otras cuestiones. Se usa para ver cómo se distribuye el software en diferentes dispositivos, ya sean móviles, computadoras, laptops, entre otros. Ejemplo, podemos poner un sistema bancario que podríamos tener, un servidor web que atiende las solicitudes, un servidor de base de datos que atiende o que almacena toda la información de los clientes y un cajero automático que conecta a la red bancaria para hacer transferencias y retiros de dinero. Ahora vamos a la diagramas dinámicos en OML. Los diagramas dinámicos modelan el comportamiento del sistema y las interacciones entre sus elementos a lo largo del tiempo. Se usan principalmente para analizar cómo funciona un sistema durante la práctica, durante su implementación y durante el tiempo que se mantiene activo. Uno de los principales diagramas dinámicos en UML es el diagrama de casos de uso. Dicho diagrama representa interacciones entre los usuarios, los actores, que en este caso así se llaman, y el sistema. Es útil principalmente para definir los requisitos funcionales. Por dar un ejemplo, existe en un cajero automático los actores podrían ser el cliente que puede retirar dinero y consultar saldo o depositar dinero. Y el administrador del banco que puede revisar las transacciones y actualizar el saldo. Se dibujan los actores y los casos de uso con líneas que indican la interacción con el sistema, entre otros procesos que se tengan y que principalmente lo haga dicho actor. No se puede poner que un actor, en este caso que sea cliente, administre el sistema porque no es así. Cada actor tiene su rol específico. Ahora vamos al siguiente, que es el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia representa cómo se comunican los objetos entre sí en un orden cronológico principalmente. Muestra la información entre los diferentes elementos mediante mensajes y, por dar un ejemplo, se puede hacer un proceso de compra en un e-commerce como puede ser Amazon. En ese caso, el usuario selecciona un producto. El sistema consulta la base de datos para verificar el stock a ver si existe o todavía hay en inventario dicho producto, y si hay disponibilidad, el usuario procede al pago, el sistema confirma la compra y envía un correo de confirmación. Normalmente se hace así. Entonces, esto se representa con líneas en tiempo y flechas que indican el flujo de la interacción. Ahora el siguiente es el diagrama de actividad. El diagrama de actividad representa el flujo de trabajo de un sistema útil principalmente para modelar procesos internos de una empresa o software. Es decir, por ejemplo, el flujo para el registro de un nuevo usuario en una aplicación.
El usuario llena un formulario, el sistema valida los datos de que sean correctos, existentes, entre otras cuestiones, y si los datos son correctos, se crea la cuenta. Dicha cuenta se envía principalmente a un correo de bienvenida para que se pueda confirmar y por último ya se puede iniciar sesión. Esto se representa con burbujas y flechas que indican la secuencia de las acciones. Y por último, está el diagrama de estados. El diagrama de estados muestra los diferentes estados por los que pasa un objeto. Es útil principalmente para modelar ciclos de vida. Y, por ejemplo, se puede decir en un pedido en línea, los estados pueden ser muy variados, pero de una forma muy práctica y muy simple, se puede decir que esta es la parte dependiente cuando se ha hecho la orden, el estado en proceso cuando el producto está siendo preparado, en proceso de enviado, que es prácticamente cuando ha salido de la tienda, y el estado de entregado cuando el cliente recibe el producto. Cada estado está conectado con distintas transiciones que indican cómo se cambia de un estado a otro. Hola, buenas tardes. Yo soy Frida Bravo Juárez y les voy a presentar los diagramas de paquetes. Bueno, primeramente, ¿qué es un diagrama de paquetes? Es un tipo de diagrama en estructura UML que representa la organización y la disposición de los elementos dentro de un sistema. Su propósito principal es proporcionar una vista de alto nivel al sistema mostrando la agrupación de sus partes y sus interacciones. Los componentes clave. Bueno, se divide en paquetes primero, que es el que contiene varios elementos UML como clases, interfaces o incluso otros paquetes. Funcionan de manera similar a las carpetas de un sistema de archivos. También tenemos las líneas, que son las dependencias. Estas son las líneas que conectan paquetes, ilustrando cómo los cambios de un paquete podrían afectar al otro. Tenemos también elementos empaquetables, que este es un elemento nombrado que puede permanecer directamente a un paquete. Puede incluir elementos, componentes, casos de uso y otros paquetes. También tenemos, como les había mencionado anteriormente, las dependencias. Representan las conexiones entre paquetes, ilustrando cómo los cambios de un paquete pueden afectar a otro. Se dividen en dependencias de acceso y de importación. Ahora tenemos la parte de anotaciones de dependencia en un diagrama de paquetes. Los diagramas de paquetes se emplean para representar las dependencias de la importación y acceso entre paquetes, clases, componentes y otros elementos nombrados dentro del sistema. Cada dependencia se representa como una línea de conexión con una flecha que indica el tipo de relación entre dos o más elementos. Los diagramas de modelo son los paquetes que brindan una vista de alto nivel del modelo y garantizan referencias nombradas no ambiguas para cada elemento contenido. Por ejemplo, el acceso indica que un paquete requiere la asistencia de las funciones de otro paquete, y la importación, que nos indica que la funcionalidad ha importado de un paquete a otro. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama de paquetes. Como ya mencionamos, aquí tiene la parte de los paquetes, los empaquetables. Las líneas punteadas se representan como dependencias, y dentro de los paquetes pueden haber otros empaquetables, que es los que ya les había mencionado, que es un elemento nombrado que puede pertenecer directamente a un paquete. Y pues las dependencias, como dijimos, representan conexiones entre paquetes, ilustrando cómo los cambios de un paquete pueden afectar al otro. Y pues ya, eso sería todo por mi parte. Modelando la arquitectura de negocio. La arquitectura empresarial es una disciplina que trata de forma integrada los aspectos de negocios y de tecnologías de información, con el propósito de garantizar
alineamientos entre las iniciativas, los objetivos, las metas estratégicas, procesos de negocio y sus sistemas de soporte. Tipos de organización. Una organización es un sistema diseñado para lograr una meta. Existen 3 tipos de organizaciones. Organizaciones según sus fines. Organizaciones con fines de lucro, llamadas también empresas, tienen como uno de sus principales fines generar una ganancia o utilidad para sus propietarios y o accionistas. También están las organizaciones sin fines de lucro. Estas se caracterizan por tener como fin cumplir un determinado rol o función en la sociedad sin pretender alguna ganancia. La siguiente sería organizaciones según su formalidad. Están las organizaciones formales. Este tipo de organizaciones se caracteriza por tener estructuras y sistemas oficiales y definidos para la toma de decisiones, la comunicación y el control. Otras organizaciones serían las organizaciones informales. A diferencia de las anteriores, este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales, pero que influyen en la comunicación, la toma de decisiones y el control, que son parte de la forma habitual de hacer las cosas en su organización. Por último, tenemos a las organizaciones según su grado de centralización. En organizaciones centralizadas, es poca la autoridad en la toma de decisiones, que se delega en la autoridad que se concentra en la parte superior de los niveles inferiores. Por otro lado, en las organizaciones descentralizadas, la autoridad de toma de decisiones se delega en la cadena de mando hasta donde sea posible. Buen día, mi nombre es Brandon Suárez. Vamos a platicar un poco sobre los recursos de las organizaciones. ¿Qué son? Son los recursos o los elementos esenciales que le permiten operar y alcanzar sus objetivos a estas. Son fundamentales para la planificación estratégica y el crecimiento a largo plazo. Una administración adecuada de estos recursos mejoraría la productividad y facilitaría la toma de decisiones estratégicas. Cada organización tiene una estructura única de recursos y su correcta alineación con los objetivos empresariales es clave para el éxito. Bien, los tipos de recursos. Estos se clasifican en al menos 5, que son los recursos materiales, los recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos intangibles. Los recursos materiales son los bienes físicos y tangibles que posee una organización para operar, que en este caso serían, por ejemplo, instalaciones, equipos, herramientas, materias primas y demás. Un ejemplo de esto sería una fábrica de autos que cuenta con líneas de ensamblaje, robots industriales y almacenes de materia prima. Los recursos financieros representan los activos monetarios y la capacidad económica de la empresa. Esto lo cubre lo que es el capital de inversión, ingresos, créditos, presupuestos y demás. Un ejemplo sería que una startup que obtiene financiamiento de inversores para expandir su mercado. Lo que son los recursos humanos, estos se refieren al talento, conocimiento y habilidades de las personas dentro de la organización. Lo que cubre son empleados, directivos, especialistas y formación profesional. Un ejemplo de esto sería que una empresa tecnológica que cuenta con un equipo de ingenieros de software altamente capacitados. Los recursos tecnológicos comprenden las herramientas digitales y sistemas que facilitan el funcionamiento y la innovación. Aquí se cubre lo que es el software, el hardware, plataformas digitales, sistemas de información y demás. Por ejemplo, un banco que usa inteligencia artificial para mejorar la seguridad en sus transacciones. Y por último tenemos los que son los recursos intangibles. Son los elementos no físicos que generan valor y ventaja competitiva. Esto lo que cubre sería la marca, la reputación, las patentes, la cultura organizacional y demás. Ejemplo, Apple, cuya imagen de marca y diseño innovador la diferencian del mercado. O sea, esto es impresionante. La importancia de los recursos que tiene, pues vamos a mencionar algunos puntos. Por ejemplo, permiten la operación eficiente de la organización, diferencian a una empresa de su competencia, facilitan la innovación y el crecimiento, optimizan la toma de decisiones estratégicas, contribuyen a la sostenibilidad y continuidad del negocio, mejoran la productividad y eficiencia de los procesos internos, permiten la adaptación a los cambios de mercado y de la competencia, atraen y retienen talento clave dentro de la organización, potencian la calidad de los productos y servicios ofrecidos, incrementan la confianza de los clientes, los inversionistas y los socios. El estudio de las organizaciones puede abordarse de diferentes perspectivas. Dos enfoques fundamentales son el enfoque sistemático y el enfoque funcional, las cuales permiten comprender cómo operan organizaciones y cómo se puede mejorar su eficiencia y eficacia. El enfoque sistemático considera a la organización como un sistema compuesto por diferentes elementos interrelacionados.
En ese sentido, una organización no solo es un conjunto de personas y recursos, sino que funciona como un todo en el que cada parte se incluye en las demás. Algunas características del enfoque sistemático sería la interrelación de elementos, donde la organización está compuesta por subsistemas que dependen de entre sí, la entrada, proceso y salida, como en cualquier otro sistema, la retroalimentación, que recibe información del entorno y se ajusta a su funcionamiento según los resultados obtenidos. Un ejemplo de esto sería una empresa que hace materia prima, la transforma en diversos productos como harina y los vende al mercado. Eso sería entrada, proceso y salida. Y si las ventas disminuyen, la empresa ajusta su producción con estrategias comerciales. El enfoque funcional estudia la organización en términos de funciones o actividades claves necesarias para su operación. Se basa en la división del trabajo y la especialización de tareas. Las principales funciones de una organización serían la producción u operaciones, donde se encargan de fabricar los productos y prestar los servicios. Las finanzas, donde administran todos los recursos económicos y financieros. Los recursos humanos, que gestiona el personal y su capacidad y su bienestar, etc. Marketing y ventas. Se ocupa de la promoción y la venta de los productos o servicios. Administración y dirección. Coordina todas las áreas para poder cumplir los objetivos. En conclusión, el modelado de negocios es una herramienta clave para comprender, analizar y mejorar el funcionamiento de una organización. Permite visualizar sus procesos, su estructura y relaciones. Muchas veces facilita la toma de decisiones y puede llegar a optimizar los recursos. Al aplicar diferentes enfoques y metodologías, se logra una mejor organización del trabajo y una mayor eficiencia en el cumplimiento de los objetivos.